Hola amiguitos, en este video vamos ahora a resolver este problema con el objetivo de hallar esta corriente de acá y sub 0. Para eso aplicaremos el método de corrientes de malla. Bien, comencemos entonces. Vamos a colocar una corriente de malla en cada malla. Una corriente de malla por acá y 1, una corriente de malla por acá y 2, una corriente de malla por acá y 3. El orden es lo de menos, ¿de acuerdo? Puedes comenzar por acá, luego acá. Bueno, el orden no importa el orden. Ya. Ahora, de repente te preguntarás, ¿no? Pero como son 4 mallas, habrá 4 corrientes de malla por hallar, serán 4 incógnitas. Bueno, en realidad no. Lo que pasa es que la corriente de malla 4 la conozco, porque te das cuenta que en esta malla de acá, que justamente es la malla 4, tengo una fuente de corriente que está por este lado, en esta rama, que solamente le pertenece a la malla 4. Y justamente en esta rama está la corriente de malla 4, ¿correcto? Por lo tanto, la corriente de malla 4, digamos que la conozco. Vale 5 amperes, lo veremos en un momento. Pero ten en cuenta eso, en este caso entonces solamente serán 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3, y obviamente lo que me pide el problema, ¿de acuerdo? Además, también en este caso, revisando, me doy cuenta que no hay fuentes dependientes, así que podemos pasar directamente a resolver las mallas, dado que no hay ninguna incógnita adicional. Bueno, esta, ¿no? Pero la puedes relacionar con las corrientes, así que no habría problema. Pero eso sí, hay fuentes de corriente. Debemos comenzar entonces analizando las fuentes de corriente, ¿de acuerdo? A ver, comencemos por acá. Primero vamos a analizar esta fuente de corriente. En esta fuente de corriente yo sé que en esta ramita la corriente aparece en este sentido, ¿no? Porque justamente ahí está la corriente 10 amperes hacia arriba. Esta corriente la puedo expresar en función de las corrientes de malla. Al analizar esta rama, me doy cuenta que la corriente de malla I1 va hacia abajo e I2 va hacia arriba. I2 está a favor de la flechita, será entonces aquí I2, pero I1 está en el sentido contrario, menos I1. De esa forma ya tengo la corriente que pasa por acá, que obviamente es igual a 10 amperes. De ahí tenemos la primera ecuación. Esta primera ecuación es así, ¿no? Esos 10 amperes son igual a I2 menos I1. Pero recuerda, siempre sugerencia es colocar esto en orden. Como él va a ser mi primera incógnita y él va a ser mi segunda incógnita, lo voy a colocar así, ¿de acuerdo? Primero voy a colocar la primera incógnita y luego voy a colocar la segunda. Es lo mismo que está arriba, ¿cierto? Solamente lo coloco así para que sea más fácil de luego resolver en la calculadora o en el planteamiento. Muy bien, continuamos ahora con esta fuente de corriente. Me doy cuenta que para esa fuente de corriente, que por cierto es de 5 amperes, la corriente de malla que pasa por esta rama sería la corriente de malla I4, la cual por cierto pasa en este sentido, ¿cierto? Esa es la corriente de malla I4, pero como te das cuenta está en el sentido contrario a esto, por lo tanto será de menos 5 amperes. O sea que I4 es igual a menos 5 amperes. En efecto, I4 es igual a menos 5 amperes. Por lo tanto, I4 no es una incógnita, sino que es una cantidad conocida que solamente hay que reconocer cuánto vale en el problema. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, comenzamos ahora sí con el planteamiento. Como son 3 incógnitas, I1, I2 e I3, me faltarían 2 ecuaciones. Ya, muy bien, a ver. Revisando me doy cuenta que no puedo, digamos, resolver la malla 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para la malla 1 hay una fuente de corriente, la cual no conozco su tensión. O sea, conozco su corriente, sí, pero yo debo conocer la tensión para luego plantear el método de corrientes de malla, ¿cierto? Que está basado en la ley de tensiones de Kirchhoff. Al no conocer su tensión sería una nueva incógnita, lo cual no es necesario calcular a menos que lo pida el problema. Entonces no me conviene, acá no se ve, no, acá es un menos, ¿ya? Entonces no me conviene analizar la malla 1. Por la misma razón no me conviene analizar la malla 2, no me conviene analizar la malla 2 porque no conozco la tensión de acá y sería una nueva incógnita, no me conviene. Entonces, como esta fuente de corriente está entre ambas mallas, para evitar analizarla, vamos a analizar en sí la supermalla que ves acá. ¿De acuerdo? Esa supermalla voy a analizar. De esa forma solamente analizo todo el contorno y evito analizar la fuente de corriente. Vamos por aquí entonces indicando. Voy a trabajar en este caso para un planteamiento
con la supermalla, que está conformada con por la malla 1 y la malla 2, ¿ya? Muy bien, como esta es la supermalla, lo primero que vamos a hacer es analizar las fuentes de tensión en la supermalla. En esta supermalla la única fuente de tensión es esta. Al pasar la corriente I1, que es parte de la supermalla, por esta fuente va de menos a más, por lo tanto la tensión aquí aumenta, sería 60 o más 60. Ya está, no hay más fuentes de tensión. Igual a I1, ¿no? La corriente de malla 1, multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 1. Esta es la malla 1 y sus resistencias son 4 y 2, porque justamente como te mencioné, esta es la supermalla y en la supermalla las resistencias de la malla 1 son 4 y 2. Por lo tanto, aquí sería 4 más 2. De la misma forma hacemos con la malla 2, más y 2, porque recuerda que parte de la supermalla es 1 y 2, por eso es más y 2. Aquí vamos a multiplicar por la suma de todas las resistencias de la malla 2. La malla 2 contiene 3 resistencias en la supermalla. Esto de acá. 1, 2, 3. Esas 3. Sería 3 más 1 más 2, ¿no? 3 más 1 más 2. Ya. Pero ahí no acaba. Porque como te das cuenta, la supermalla es adyacente tanto a la malla 4 como a la malla 3. Así que debemos incluir esos factores. Menos la corriente I3 porque es adyacente a la malla 3. Ahora, esta supermalla con la malla 3 solamente comparte una resistencia que es esta, ¿cierto? Por lo tanto, aquí va esa resistencia, ¿de acuerdo? Y esta supermalla con la malla 4 comparte esta resistencia. Sería entonces, porque es I4 la malla adyacente, ¿no? Sería entonces por acá menos I4 multiplicado por 2. Que es la resistencia común entre las dos mallas. Ya está. Pero recordemos algo. Esta corriente de acá la hemos hallado o la hemos reconocido en el problema. Menos 5, ¿vale? Muy bien. A ver, hacemos el planteamiento. Cuidado con esta parte. Menos con menos es más. Quedaría acá entonces más 10. Pasa aquí a restar. 60 menos 10, 50. Aquí sería 50 entonces. A ver, aquí. 6 y 1. Acá sería 6 también, ¿no? Más 6 y 2. Y esto es menos 2 y 3. Listo. A partir de acá tenemos la segunda ecuación. Listo. Nos faltaría entonces la tercera ecuación. Y obviamente la tercera ecuación saldría de la malla 3, ¿no? Vamos ahora con la malla 3. Con la mallita número 3. A ver, la mallita número 3, esto. Recuerda, siempre comenzamos primero con las fuentes de tensión. Esta corriente I3, al pasar por esta fuente de tensión, va del más al menos. Disminuye, resta entonces, ¿cierto? Disminuye la tensión. 22,5. Ya, esto es igual a la corriente de malla I3, esta. Multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta mallita, 4, 1 y 2. 4 más 1 más 2. Ya, ahora, esta mallita es adyacente a la malla 2. Menos I2 entonces, multiplicado por la suma de todas las resistencias en común entre la malla 3 y la malla 2. En este caso solamente 2. 2. Pero recuerda que también es adyacente a la malla 4. Menos I4. Multiplicado por la suma de todas las resistencias comunes entre la malla 3 y la malla 4. 1 en este caso, ¿no? Nada más. Pero recuerda. Y 4 se conoce, vale menos 5. Ya, a ver, acomodemos aquí un poquito, mira. Aquí sería menos con menos más, quedaría más 5. Pasa aquí a restar menos 5. Con menos 22,5 quedaría menos 27,5. Esto de aquí es igual, ordenando, primero y 2. Menos 2 y 2. Más 4, 6, 7. 7 y 3. Con eso entonces ya tenemos la tercera ecuación, ¿correcto? Y ahora vamos a resolver estas ecuaciones con la calculadora. Vamos por acá. A ver, vamos por aquí en modo, opción 5, opción 2, ¿no? Para 3 incógnitas. Cuidadito con las ecuaciones. Primera incógnita I1, la segunda I2 y la tercera es I3.
A ver, para I1 su coeficiente es menos 1, bacán. Para I2 su coeficiente en este caso es 1, bacán. Aquí no está I3. Cuando no está I3 se coloca coeficiente 0, ¿ya? Luego colocamos aquí igual a 10, ¿no? Que es el término independiente. Vamos ahora con la segunda ecuación. Primer coeficiente 6. Segundo coeficiente 6. Tercero menos 2. Y por último el término independiente que es 50. Vamos ahora con el de acá. Cuidadito acá. Recuerda que la primera incógnita es I1. Como aquí no está I1, su coeficiente vale 0. Segunda incógnita, I2, su coeficiente menos 2. Siempre cuidado con el orden, ¿ya? Luego 7 para la tercera incógnita. Y luego menos 27.5, que sería el término independiente. Operando todo eso, obtenemos estos valores. Menos 1,065. A ver, I1 entonces es menos 1,0625. 1,0625 amperes. Ya, y también tenemos el valor de I2 y también tenemos el valor de I3. ¿De acuerdo? A ver, I2 es 8,9375. 8,9375 amperes. ¿Y el I3 cuánto vale? I3 es menos 1,375. Menos 1,375 amperes. Listo. Ahora, como ya tengo las tres corrientes halladas, las que faltaban, podemos hallar I sub 0. Podemos observar que la corriente que pasa por esta resistencia viene de arriba hacia abajo, igual que acá, ¿cierto? Y por él está pasando I4 hacia abajo, pero está subiendo I3 menos I3 entonces. Por lo tanto, de ahí podemos observar que la corriente I sub 0 es igual a I4 menos I3. Y como ahí tenemos esas dos corrientes, vamos a reemplazar calculadora nada más. Atento a esta parte, cuidadito. I4 es menos 5. Colocamos menos 5. Menos I3, que es esto, menos 1,375. ¿De acuerdo? Si esto de acá se te complica un poquito observarlo, puedes hacerlo así. Para él, menos 5, ahí no hay problema. Menos y 3 lo puedes colocar con paréntesis para que quede claro que estamos reemplazando todo el valor de I3. Menos 1,375, que es lo mismo que antes, ¿no? Solamente con una forma un poquito más vistosa, digamos, más detallada. Esto de aquí es menos 3,625. O sea que el valor de I sub 0 es igual a menos 3,625 amperes. Y listo, con eso entonces hemos terminado el problemita, hemos hallado todas las corrientes de malla y hemos hallado la corriente pedida. Vamos con la comprobación, ¿de acuerdo? Bien, la comprobación en este caso la voy a realizar con un balance de potencias. Voy a comprobar que la sumatoria de potencia consumida en valor es igual a la sumatoria de potencia entregada. Para calcular potencia en resistencias debo saber su corriente o su tensión y su resistencia obligatoriamente. En este caso, con las corrientes podemos trabajar. Por ejemplo, la corriente de él yo sé que es I1 porque este elemento le pertenece solamente a la malla 1. Y esa corriente viene de esta forma, ¿no? Que es la corriente de malla que circula así. Ya, este elemento también conozco su corriente, es la corriente I2 porque este elemento solamente le pertenece a la malla 2, en ese sentido la corriente. Acá también, ¿no? I2. Acá de la misma forma. I3, ¿cierto? Y aquí de la misma forma, pero con I4. Ya está. Eso pasa porque los elementos que estoy analizando ahorita son elementos que solamente le pertenecen a la malla que estoy analizando, ¿cierto? Por eso tienen la corriente de malla. Ahora, estos elementos son la parte delicada, porque estos elementos están compartidos por dos mallas. Por ejemplo, él está compartido por la malla 2 y la malla 3. Voy a suponer que la corriente a través de él va en este sentido. Ya, esta corriente será, como la corriente I2 va en el mismo sentido que la flechita, será I2 menos la corriente I3 que va en el sentido contrario. Ya está. Igual acá, ¿no? Voy a suponer que la corriente es así. En este caso I1 va en el sentido de la flechita, mientras que I4 va en el sentido contrario, la flechita, ¿no? Cuando pasa por acá. Va para la derecha, la flechita va hacia la izquierda. I4, ¿no? Menos I4.
Ya está. Con eso ya tengo todas las corrientes. Aquí también, bueno, ya tengo su corriente I sub 0, así que con eso es suficiente. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta conocer tensiones. Porque recuerda que las potencias en las fuentes es necesario conocer corriente y tensión. Ya, para esta fuente ya conozco su corriente, que es la corriente I1, conozco su tensión. Ya está. Para esta fuente me falta su tensión. Objetivo, hallar la tensión de esta fuente. Voy a suponer que aquí es más, aquí es menos, tensión X. ¿De acuerdo? Vamos a resolver entonces esta malla de acá para hallar la tensión X. Malla 1. ¿Por qué antes no lo hice? Porque antes no fue necesario calcular la tensión. El objetivo era otro, ¿cierto? Ahora mi objetivo es hallar justamente la potencia. Por eso necesito conocer esta tensión. Ya, comencemos con el método de corrientes de malla. Primero con las fuentes. Esta corriente I1 al pasar por esta fuente va de menos a más. Aumenta la tensión 60. Ya, seguimos con la corriente I1. No importa el no. Estamos analizando la malla con el método de corrientes de malla. Analizamos la corriente de malla. Esta corriente de malla, al pasar por esta fuente de corriente, va de arriba hacia abajo, del más al menos. La tensión disminuye, menos sube X. Ya, siempre es la corriente de malla. Esto no es para el método. Ya está, no hay más fuentes de tensión acá. Bueno, más fuentes. Esto es igual a la corriente de malla multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 1, 4 y 2. 4 más 2. Ya, pero la malla 1 es adyacente a la malla 4. Será entonces por acá menos la corriente de la malla 4 multiplicado por la resistencia en común entre ambas mallas, en este caso 2. Ya está. La malla 1 también es adyacente a la malla 2, pero no comparten ninguna resistencia. Así que no es importante entonces ese factor I2, ¿no? Porque no hay un R en común. I2 por 0 sería. Ya está. Ahora, todo lo que está aquí se conoce. Porque recuerda que I1 lo hemos hallado previamente. Menos 1,0625 e I4. I4, no lo copié. Bueno, acá era. No lo copiaba, perdón. Me olvidé. I4 es igual a menos 5 amperes. Igual antes ya lo hemos calculado. Menos 5. Ya, operando todo eso obtenemos el valor de la tensión X. Y esto es 56,375 volt. Ya está. Con eso ya tenemos la tensión X. O sea que con esto ya puedo calcular la potencia acá. Aquí faltaría conocer su tensión. ¿De acuerdo? De él ya tengo su corriente, tengo su tensión. De él su corriente básicamente es I3 porque es la corriente de malla, la cual viene de arriba hacia abajo cuando pasa por él. Ya está. Me falta la tensión de él. Ya, la tensión de él le voy a colocar en este sentido. Lo voy a colocar en este sentido. Voy a llamarle tensión Y. Vamos a resolver la malla 4 para hallar la tensión Y. Seguimos por aquí a ver la malla 4. Malla número 4. Muy bien, a ver, vamos con la malla 4. Comencemos primero, recuerda, con las fuentes de tensión en el sentido de la corriente. Con las fuentes, perdón. La corriente al pasar por esta fuente va de menos a más. Su tensión aumenta, su tensión es esta. BY. Ya. No hay más fuentes en esta parte. Esto es igual a la corriente de malla, que es I4, multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla. 2, 1 y 1. 2 más 1 más 1. Ahora restamos la corriente de la malla adyacente a la malla 4, la malla 1. Y 1, multiplicado por la resistencia compartida entre ambas mallas, en este caso 2. Ya está. Pero también la malla 4 es adyacente a la malla 3, menos I3 entonces. Y entre ellas dos se comparte la resistencia 1 por 1 acá. Listo. Ahí tenemos entonces BY porque todo esto se conoce. Esto de acá es menos 5. Esto de aquí es menos 1,0625. Cuidado acá, menos con menos es más. Y 3 es menos 1,375. ¿Listo? De ahí tenemos el valor de BY. Menos 16,5 volt. Listo. Con eso ya tenemos la tensión que faltaba. Ahora sí, con todos esos valores hallados, ya podemos hallar las potencias, ¿de acuerdo? Comencemos primero con las resistencias para luego ver el balance de potencia. La potencia en la resistencia de 4 ohm, acá. Bueno, su corriente es I1, sería entonces la corriente I1 al cuadrado multiplicado por 4. Ya, esto es igual a ver, veamos por acá.
La corriente al cuadrado, bueno, como está elevado al cuadrado, el signo no es importante, ¿no? Porque todo se eleva al cuadrado, sale positivo. Me interesa solamente el valor 1,0625 al cuadrado multiplicado por 4. Eso me da ese valor de ahí. Lo voy a colocar mejor como una fracción, ¿ya? 289,64. 289 entre, 64 watts. Esto de aquí es potencia consumida o disipada, porque es la potencia para una resistencia. De la misma forma, la potencia en la resistencia de 3 ohm. Su corriente es I2 elevado al cuadrado multiplicado por su resistencia, que es 3. Calculadorita, la corriente I2 es esto, 8.9375 al cuadrado multiplicado por 3, no sale muy grande. Vamos a trabajarlo mejor con 4 decimales, ¿de acuerdo? 239,63,67. 239,63,67 watts. Potencia consumida. Acá también ya voy a borrar esto y voy a trabajarlo con decimales. 289 entre 64. 289 entre 64. Eso es 4,5156. 4,5156. ¿Listo? Sigamos. Vamos con esta potencia de acá. Potencia de 1 ohm. Ya, de él. Sería su corriente I2 al cuadrado multiplicado por 1. Ya, la corriente I2 está por acá. 8,9375 al cuadrado. Bueno, por 1 ese valor queda, ¿no? Que es 79,8789. 79,8789 watts. Potencia consumida. Muy bien, vamos ahora con la potencia de esta resistencia de acá. Otra de 1 ohm, ¿de acuerdo? En este caso para él, su corriente es I sub 0. Será I sub 0 al cuadrado multiplicado por la resistencia, que vale 1. Pero I sub 0 lo tengo, está acá. Será entonces 3.625 al cuadrado. Cuidadito, recuerda que es todo. Es menos 3,625 al cuadrado. Ten mucho cuidado con la calculadora. No vayas a hacer esto, ¿de acuerdo? Porque eso de ahí está mal. Lo que estás haciendo acá es elevar al cuadrado 3,625 y multiplicarlo por menos 1, lo cual es incorrecto porque te sale negativo. Lo que tienes que hacer si quieres colocar el signo es colocar un paréntesis, menos 3.625 y todo eso al cuadrado, porque estás elevando toda la expresión de acá al cuadrado, ¿de acuerdo? Ya, y eso es 13,1406. 13,1406 watts. Potencia consumida. Listo. Vamos ahora con la potencia de acá, ¿de acuerdo? Esa potencia de ahí nos falta. Potencia de 4 ohm del que sería I3 al cuadrado por 4. I3 al cuadrado por 4. A ver, I3 ¿cuánto vale? Está aquí al costado. Igual que antes, 1.375. Recuerde que se eleva el signo, se eleva al cuadrado el signo también. Al cuadrado por 4. Y eso me da con 4 decimales 7,5625. 7,5625 watts. Potencia consumida. Listo, pero todavía no acaba, debemos calcular todavía más potencias. La potencia nos falta de esta resistencia de acá. La potencia de la resistencia de 1 ohm. Ya, en este caso su corriente es I4 al cuadrado por 1. Ya esta parte es sencilla porque I4 es menos 5, al cuadrado es 25, ¿no? 25 watts. Potencia consumida. Listo. Vamos ahora con la potencia de las dos resistencias que están ahí en el medio. Las dos son de 2 ohm, ¿de acuerdo? Pero la corriente que circula sobre ellas es diferente. Sobre esta es I1 menos I4. I1 menos I4 al cuadrado multiplicado por la resistencia, que es 2. Y sobre esta es I2 menos I3. I2 menos I3 al cuadrado multiplicado por 2. Ya, a ver, operemos, ¿de acuerdo? La primera es I1 menos I4. Ya, a ver, paréntesis primero.
I1 menos 1,0625 menos I4 menos 5 al cuadrado por 2. Eso me da este valor. 31,0078. 31,0078 watts. Potencia consumida. Vamos ahora con la potencia de 2 ohm. Ya, esta de acá. Ahora, I2, paréntesis de nuevo, 8.9375, ¿no? I2 menos I3, menos también, 1.375. Todo eso al cuadrado multiplicado por 2. Me da en este caso 212,6953. 212,6953 watts. De acuerdo, movemos esto un poquito porque no hay espacio acá. 63 watts. Potencia consumida. Listo, con eso entonces ya hemos terminado de analizar todas las resistencias. Son 8 resistencias, hemos calculado las 8 potencias. Ahora sí vamos con la parte más delicada del asunto, que son las fuentes. Pero primero movamos esto un poquito para que no nos estorbe. Esto lo voy a colocar un poquito más acá. Ya, listo, ahora sí. A ver, comenzamos entonces con esta fuente. La potencia en la fuente de 60 volt. Ya, esa potencia es, primero revisemos el signo. La corriente I1 te das cuenta que está ingresando por el menos. Será entonces menos el valor de la fuente de tensión, que es 60, multiplicado por su corriente, que es I1. Ya, ¿eso cuánto sale? Calculadora. A ver, cuidado con esta parte. Es menos 60 por I1, pero I1 es esto, con todo y signo. Menos 1.0625. 63,75. 63,75. Y esta potencia, como te puedes dar cuenta, ha salido positiva, lo cual significa que es potencia consumida. O sea que esta fuente está consumiendo potencia. Vamos ahora con otra fuente, la fuente de 10 amperes, la que está ahí en el medio. Esta fuente de acá. Ya, primero revisemos el signo. Me doy cuenta que la corriente va de abajo hacia arriba, está ingresando por el menos. Menos entonces por acá. La tensión Vx multiplicado por la corriente, que es 10, ¿cierto? Ya, muy bien, calculadora. A ver por acá. Menos Vx lo hemos calculado, acá está. 56.375 multiplicado por 10. Eso es menos 563,75. Menos 563,75 watts, pero como en este caso la potencia salió negativa, esto es potencia entregada. Vamos ahora con la potencia de esta fuente de acá, la fuente de 22,5 voltios. Ya, puedes observar que en este caso la corriente I3, que es la corriente en esta fuente, ingresa por el más. Aquí es más entonces. El valor de la fuente, 22,5, multiplicado por la corriente, que es I3. Calculadorita sería, ¿no? 22.5 por I3. I3 está acá con todo y signo. Menos 1.375. Y esto es igual a menos 30,9375. Menos 30,9375 watts. Y como la potencia salió negativa, es potencia entregada. ¿Listo? Y solamente nos falta ahora analizar esta última fuente. La potencia en la fuente de 5 amperes. Vamos primero con el signo. En este caso, la corriente, que es I4, o bueno, la corriente de acá, que es 5 amperes, esta corriente está yendo de izquierda a derecha. Está ingresando por el más entonces. Aquí colocamos más. El valor de la corriente, que es 5, multiplicado por la fuente, por el valor de la tensión, que es BY. Ya, listo. ¿Esto cuánto sale? BY está aquí al costado, por cierto. Es 5 por menos 16,5.
Y eso es entonces menos 82,5. Menos 82,5 watts. Como salió negativo, es potencia entregada. Listo. Ahora sí, vamos con la comprobación. Si es correcto todo lo que hemos calculado, se debe cumplir que la suma de potencia entregada es en valor igual a la suma de potencia consumida. Calculemos primero la potencia entregada, todos los que tienen E por acá. Estos tres nada más, ¿cierto? A ver, el primero, menos 563.75, ¿no? El primero. El segundo, menos 30.9375. Y el tercero, menos 82.5. Ya me da ese valor. Menos 677, 1875. 1875 watts. Ya, si es correcto todo lo que hemos calculado, la suma de potencia consumida debería darme el mismo valor. Vamos a comprobarlo. Sumemos 4.5156, esto, ¿no? Más el de abajo, 239.6367, este. Más este de acá, 79.8789, este, ¿no? Más el de acá, más 13.1406, más este, 7.5625, más el de acá, 25, más el de acá, 31.0078, más el de acá, 212.6953, el de acá, más 63.75, nada más, hasta ahí, porque estos son potencia entregada. Y esto me da el valor de 677.1874, que es básicamente lo mismo que está acá, ¿no? La diferencia es muy, pero muy mínima, básicamente una millonésima, no, una 10.000ésima, ¿no? De una milésima, perdón. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado la comprobación, hemos terminado el problemita y también hemos terminado el videito. Nos vemos, teleguito, chau chau.